independientemente de la fuerza que esto tiene en los países ricos, también algunos países pequeños y de economía mediana, como es el caso de este, también eso, el tema migratorio es un grave problema. Hay una información, un despacho internacional que viene desde Estados Unidos, que dice que el presidente Joe Biden anuncia que México va a recibir 30,000 migrantes al mes desde Estados Unidos, de aquellas personas que intentan cruzar la frontera, y dice que México aceptó admitir a 30,000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba y Nicaragua y Haití, que se han expulsado del territorio estadounidense por cruzar la frontera de forma irregular. Este acuerdo forma parte del anuncio hecho ayer por el gobierno estadounidense de incluir a los cubanos, nicaragüenses y haitianos al programa migratorio aplicado hasta ahora a los venezolanos. En virtud de este programa expandido se entregarán 30,000 permisos humanitarios mensuales a migrantes de esos 4 países, pero serán expulsados a México quienes crucen la frontera en forma irregular. O sea, así como Europa tiene un serio problema con África, con Marruecos y todos esos países de esa zona, aquí en el continente americano, Estados Unidos, lo tiene con la migración. Pero hubo una decisión hace relativamente poco de Nicaragua de quitarle el visado a los cubanos. Todo el mundo sabe que en Nicaragua hay una dictadura muy proclive a Cuba, y entonces Nicaragua le quitó el visado a los cubanos para que los cubanos viajen de forma irregular a Nicaragua y de Nicaragua viajen a Guatemala, México y Estados Unidos. Entonces, esto parece, lo que más se parece a una respuesta de Estados Unidos a esa decisión de Nicaragua, pero incluye a los haitianos. Desde el punto de vista político, no hay un problema de hostil de confrontación entre Estados Unidos y Haití, pero sí lo hay con Nicaragua y Cuba. Estados Unidos pone estos países en esa lista negra porque por un problema político, por un problema de choque, hostilidad ideológica. Y en el caso de Haití, porque los haitianos tienen una baja calificación laboral y por vía de consecuencia a Estados Unidos no le interesa la migración haitiana. ¿Cuál será el futuro inmediato de estos países desarrollados con esta grave crisis migratoria? Bueno, se supone que en el corto plazo, es decir, meses y años, esa migración se agudizará por todo el mundo. Porque el tema este de los celulares, las redes sociales, hay un mundo que vivía en la oscuridad, hay un mundo que vivía en la ignorancia del desarrollo de lo que eran los demás pueblos. Y eso mismo fue lo que provocó la llamada primavera árabe. Cuando se produjo la primavera árabe, fue porque esos pueblos están empezando a despertar. Por eso en Irán hay serias convulsiones sociales y políticas, porque la gente está rechazando esa brutalidad cultural, esas culturas brutales que le quieren imponer. Y los pueblos, independientemente de que creen en esas religiones, que creen se han criado viendo y viviendo esos esquemas culturales tan cerrados, esas religiones tan cerradas, tan ortodoxas, pero los pueblos están despertando. Y los iraníes, por ejemplo, dicen, pero si el diablo se va a llevar a los que no anden con el velo en la cabeza, ¿y por qué
a los que viven en América y a los que viven en Europa y en Australia o Japón, ¿y por qué no se lo lleva yo también? La gente empieza a despertar porque en esos países lo que le venden a la gente es que el diablo se va a llevar a los que no tengan el velo, a la mujer que no ande forrada de pie a cabeza y esas cosas. Entonces, en esta situación se unen patrones culturales con la crisis económica. La gente rechaza esos patrones culturales tan atrasados, tan brutales, pero también están viviendo una desesperación económica. Y entonces se unifican esos factores y van a provocar más migración en el mundo. ¿Y hacia dónde van esa migración? Hacia Europa. El caso, por ejemplo, de Japón, que no se ve así, quizás como tienen su propia, una cultura más cerrada, quizás por eso la migración hacia Europa, hacia Japón y China, además de que esos países no juegan con esa. China, de hecho, tiene un problema ya de superpoblación, igual que la India. Pero estos países hacia Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, está necesitando mano de obra, cada vez tiene más mano de obra. De hecho, incluso en noviembre, el nivel de personas que buscaba subsidio por desempleo bajó a pesar de las medidas económicas restrictivas que ha venido tomando el gobierno o la Reserva Federal, para ser más preciso. Entonces, todos estos factores de crisis económica, esa brutalidad cultural, esas dictaduras impiadosas, como es el caso aquí de Cuba, Nicaragua, Venezuela, esos países que quieren imponerle un régimen político a la fuerza a los pueblos, y el que no o lo asesinan o tiene que irse del país. Entonces, todas esas cosas se están unificando para provocar más migración. Y esto de Estados Unidos es una respuesta a eso. Yo pienso que los países desarrollados van a poner cada vez más controles a eso de la migración. Dice una noticia que Estados Unidos expulsará de inmediato a México a los migrantes de países que intenten cruzar a su territorio de manera irregular. Los funcionarios argumentaron que quienes sean deportados por cruzar la frontera de manera irregular no podrán acceder a los permisos humanitarios ni tampoco podrán solicitarlos a aquellos que lleguen ilegalmente a México y Panamá. Nuevo patrón migratorio que se está dando en la frontera, ya que la inestabilidad política en todo el mundo está alimentando algunos de los mayores niveles de migración no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos prohibirá la entrada al país durante 5 años para a todo el migrante que cruce sin permiso la frontera con México, una vez se haya levantado el título 42, la actual política migratoria de expulsión. O sea, los migrantes que crucen la frontera con Estados Unidos y sean atrapados al entrar a territorio, no los van a dejar en Estados Unidos, sino que los van a deportar de inmediato a México. Y esas personas perderán todos los derechos de buscar visa de manera legal, beneficios humanitarios y esas cosas. O sea, los países desarrollados, los países, las grandes economías, los países ricos, cada vez le van a poner medidas más fuertes para controlar la migración, porque la migración se va a convertir en un serio problema en el corto plazo. Y esos países tendrán, a pesar, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania y esos países, esas economías grandes y fuertes, necesitan mucha mano de obra barata. Y cuando digo barata me refiero específicamente a que no es lo mismo un estadounidense
en un puesto que a un migrante latino o asiático o africano le pagan menos, lógicamente. Y entonces, todos esos factores se van a unir para que en los próximos años los países ricos, los países grandes, tomen medidas de control como esta que está disponiendo el presidente Joe Biden, que yo insisto, parece que tiene mucho de respuesta a esa decisión de Cuba y Nicaragua de tratar de pasar a mayor cantidad de ciudadanos hacia el territorio estadounidense. Yo pienso que aquí en la República Dominicana en algún momento también tendrá que frenar los controles migratorios, porque aquí, aunque aquí lo que más vemos, lo que más se siente, lo que más impacto tiene es la migración haitiana, pero aquí hay una fuerte migración venezolana. Yo fui ayer a un centro médico con mi hermano y me quedé afuera esperándolo en lo que él entró. Y ahí habían varios venezolanos y unas mujeres vendiendo unas arepas, otras vendiendo como unas mentas, algo así. O sea que ya aquí los venezolanos están en la pequeña, en la alta, mediana y pequeña relación laboral. Los venezolanos aquí están integrados a toda la sociedad. Pero yo siempre cito que yo una vez venía de Barahona y en uno de esos retenes había el militar que subió a chequear el control migratorio, era muy moreno, un moreno fuerte, y fue a chequear a una dominicana de tez oscura, y cuando él iba donde ella mirándola, ella le dijo, tú eres más prieto que yo para venirme a preguntar a mí si yo soy dominicana. En el autobús todo el mundo estalló en risa por la situación, pero entonces el guardia le dijo, no, nosotros no estamos buscando haitianos, nosotros estamos buscando extranjeros, colombianos, venezolanos, cubanos y haitianos, que me pareció que fue una salida del guardia, porque generalmente uno lo que ve que buscan es a los morenos, pero no busca a los que parecen suramericanos. Entonces, esa migración, así como ese guardia dijo, yo pienso que esa debería de ser la lógica de la política migratoria aquí en el país. Los colombianos, que generalmente esos colombianos que vienen a estos países, en el trabajo del tráfico de drogas, generalmente hay muchos serios que hacen una labor aquí, pero hay unos que vienen, hay muchos colombianos que vienen en el tráfico de drogas. Sí. Hay otros que vienen buscando economía y buscando eso, otros por las relaciones personales con algunos que otros dominicanos y así. Pero los cubanos aquí están por donde quiera también, y los venezolanos ni se diga. Y yo siempre recuerdo que la niña mía estaba en un colegio y ese colegio estaba lleno de niños venezolanos, que sus padres están aquí en la mediana y alta economía. Entonces, esa debería ser la lógica de la política migratoria dominicana, pero aquí la política migratoria se dirige específicamente hacia la mayor migración, que es la haitiana. Pero yo pienso que la migración venezolana y cubana, porque todos esos colegios de clase media alta, están llenos de maestros cubanos. La mayoría de esos colegios están llenos. Y las universidades privadas también están llenas de maestros cubanos. O sea, aquí el problema migratorio, que es un país pequeño, una media isla del Caribe, con 48.000 kilómetros cuadrados, esta media isla también tiene un serio problema migratorio. Imagínense entonces ustedes los grandes países del mundo. Yo lo que pienso es que la República Dominicana tiene que empezar
y pienso que la sentencia del Tribunal Constitucional, la 163-13, bien puede servir de base para trazar una política migratoria, independientemente de la posición que tenga la comunidad internacional sobre la República Dominicana. Aquí se hace necesario trazar, pero no es que un gobierno venga y haga demagogia, no. Es que la clase política, que es la que se supone es la gobernante, la que debe gobernar, que la clase política se ponga de acuerdo sobre una estrategia migratoria que defina quién, cómo y cuándo se puede ingresar a la República, independientemente que la Constitución dominicana dice que la nacionalidad dominicana se obtiene por el jus soli y jus sanguinis, o sea, los dominicanos, de dominicanos a dominicanos y los que nacen aquí en el territorio nacional. Entonces yo pienso que el tema migratorio será el gran problema de estos países en los próximos años, y la República Dominicana tiene que empezar a definir, a diseñar una estrategia migratoria para los próximos años. Hay que complementar, Alexander, el pueblo dominicano que nos ve y que nos sigue en redes sociales, que la ley migratoria en la República Dominicana es una ley de avanzada, que aunque se retrasó un tiempo para diseñar lo que fue el reglamento interno, aquí existe un instituto de migración que lo dirige un gran sociólogo dominicano. Está la ley migratoria y están los mecanismos más que suficientes para poder aplicarla. ¿Qué pasa? Que aquí hay unas presiones internacionales muy fuertes que cuando se toma una decisión o se trata de aplicar o se aplica la ley, empieza entonces a buscarle los periquitos y a las críticas nacionales e internacionales. Y esas son de la parte que yo creo que el gobierno ha tenido esa firmeza de la aplicación y ha colocado una persona de muy cercanía con el presidente de la República. Vamos a suponer que no sea el gran experto en la parte migratoria, como es Venancio Alcántara, pero es una persona respetuoso de la ley que yo creo que la ha ido cumpliendo. Vamos a esperar que todo avance. La parte de, tú te referías a la parte de los ciudadanos colombianos. Aquí hubo un cambio radical con relación al trato entre los ciudadanos colombianos y dominicanos, que antes se tenía la percepción de que los colombianos eran solamente productores de estupefacientes. De droga. Ya no, eso ha cambiado mucho, Alexander. Incluso en la cantidad de personas que viajan de República Dominicana a diferentes partes de Colombia es extraordinaria, nunca visto, y que nadie ha colocado la cantidad específica de crecimiento que ha tenido en los últimos años. Los colombianos y los dominicanos solamente con presentar su pasaporte pueden llegar a ese país y hace frontera con nosotros. Sí. Ahora hay varias líneas aéreas que nos llevan allá en cuanto 10,000 y pico de pesos ir y venir. Con 300, 400 dólares tú te pasas una semana sin problema. Y un trato exquisito. Sí, de hecho, entonces, dándole ese apoyo a la parte. Han ido a vacacionar allá. Dándole ese apoyo a la parte colombiana, a los amigos colombianos, que aunque tengo algunos colombianos cercanos, no he hecho muchas relaciones con ellos. Entonces, vámonos a una pausa comercial y volvemos luego con nuestro comentario en el área de la salud.